¿Es posible que el Chori haya sido traicionado por miembros del grupo Unión Tepito? ¿Y qué factores contribuyeron finalmente a su captura? Esto y mucho más a continuación. La captura del escurridizo cabecilla de la Unión Tepito marca un hito histórico en la lucha contra el crimen organizado de la Ciudad de México. Las autoridades de la capital señalan al cabecilla detenido como uno de los principales generadores de extorsión y apuntan a las progresivas escisiones de la Unión Tepito tras la captura de varios líderes en años anteriores. Hasta ahora es uno de los mayores golpes que se ha dado en los últimos años, especialmente contra uno de los grupos de delincuencia organizada que ha desestabilizado la paz en todo el centro del país. Pero analicemos a fondo todo el desenlace de la historia, cómo se dio el origen del grupo Unión Tepito y de uno de los criminales más buscados de todo México. De los orígenes y vida temprana del líder negativo Eduardo Ramírez Tiburcio, conocido popularmente en el bajo mundo como el Chori, poco se sabe. En un giro dramático de los acontecimientos, el Chori se ha consolidado como el cerebro maestro detrás de la Unión Tepito, la infame organización delictiva que ha sembrado el terror en las calles de la Ciudad de México. Su meteórico ascenso a la cima del imperio criminal no solo fortaleció su posición como un estratega implacable y temido, sino que también ha extendido su influencia a los rincones más oscuros del comercio ilegal y en las altas esferas del poder. Con la ciudad en vilo, el Chori también ha tejido una red de tráfico que se extiende por los barrios más vulnerables de la ciudad, manipulando la cadena de suministro de sustancias prohibidas con mano de hierro. Aunque su alcance iba más allá de la mera distribución de estupefacientes, su sello de popularidad estaba impreso en la usurpación a propiedades y la infiltración en la vida nocturna de los comercios de la ciudad, donde la ley parecía no tener cabida en imponer el orden. Se presume que el Chori habría comenzado su carrera delictiva por allá en 2009, cuando posiblemente se dedicaba al robo de transeúntes. A partir de ahí, comenzó a tener cercanía con otras personas que integraban la organización delictiva que dirigía, entre ellos el Betito. Durante el pleno apogeo en su época dorada de máximo esplendor criminal, regocijado de mucho poder y contactos en la política, el temido grupo que lideraba y sus antiguos miembros fundadores, Ramírez Tiburcio, tomó el control de la socioeconomía de toda una región. Sus secuaces tendrían en zozobra a ciudadanos y comerciantes siendo víctimas de constantes amenazas. Los crímenes atribuidos a Ramírez Tiburcio fueron de naturaleza despiadada. Se le acusa de estar detrás de una serie de actos violentos que van desde homicidios y secuestros hasta la desaparición forzada de personas y feminicidios. Considerados actos de barbarie, son tácticas calculadas para mantener un dominio absoluto con un reinado de terror que garantiza la sumisión y el silencio de sus oponentes y enemigos. Pero quizá lo más alarmante fue su habilidad para persuadir a jóvenes adolescentes desfavorecidos y de bajos recursos, siendo la mayoría menores de edad, reclutándolos hacia el vórtice de la violencia en su organización criminal, ofreciéndoles un lugar al que pertenecer dentro de su ejército amponil, por un puñado de pesos a cambio de asegurar así la lealtad de las futuras generaciones de criminales. Y mientras la ciudad se esfuerza por mantener su propio pulso económico, el Chori imponía su voluntad sobre los comerciantes, especialmente en el emblemático centro histórico de la Ciudad de México. Su régimen de extorsión actuaba como un cáncer en el corazón comercial de la metrópoli, un tributo forzado que desangraba a los negocios locales y asfixiaba la vida cotidiana de sus habitantes. A pesar de que Ramírez Tiburcio se erigió hasta hace poco como un coloso en el panorama delictivo de la ciudad, siendo un reflejo de la intrincada red de poder, violencia y corrupción que define al crimen organizado en esta urbe, gracias al estratégico trabajo de las fuerzas del orden, sus tentáculos operacionales fueron cortados de uno a uno. El plan operativo fue llevado a cabo a las 19:33 horas del lunes 18 de marzo de 2024. En una maniobra meticulosamente planeada, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México pusieron fin a años de persecución. El Chori había empleado tácticas de camuflaje dignas de un maestro del disfraz, transformando su apariencia física con una frondosa barba y cabello largo, en un intento desesperado por borrar cualquier rastro y semejanza con la imagen difundida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que lo señalaba como uno de los criminales más buscados. En un último esfuerzo por eludir su destino, Eduardo Ramírez Tiburcio asumió una falsa identidad como Juan Manuel Bernal al momento de su captura. Sin embargo, todos estos camuflados ardides fueron en vano ante la incansable y astuta labor de las fuerzas del orden, quienes finalmente cerraron el cerco sobre el Chori, poniendo un punto final en su destino y a su carrera delictiva. Pero sin lugar a duda,
Esto genera muchas inquietudes, y las principales dos preguntas que más resuenan son: ¿cómo pudieron capturarlo y habrá sido traicionado por su grupo? A pesar de que estuvo en el anonimato durante un largo tiempo, varias hipótesis recaen en rumores de pasillos por diferentes versiones de antiguos miembros de la organización, donde podemos recabar una historia con elementos importantes en su pasado que llevaron a una ligera sospecha de que fue traicionado dentro del mencionado grupo delictivo y finalmente a su captura, gracias al trabajo periodístico del reconocido reportero y autor del libro El Cártel Chilango, Antonio Nieto. El comienzo de una disputa interna. Nos remontamos al año 2016, donde ocurrió un suceso que marcó una fuerte ruptura entre el Chori y la cúpula del grupo. Alberto Fuentes Castro, alias el Elvis, del que se presume es el actual sucesor del Chori y considerado uno de los máximos líderes de la Unión Tepito y de quien se conoce poca información, presentía que otro cabecilla, llamado Yoshio Centeno, alias el japonés, un extorsionador que se había involucrado con su esposa en un amorío desenfrenado, sin que se conozca la veracidad de dicha versión o el origen de la misma, el Elvis estaba decidido a borrar al japonés del mapa debido a la traición. Entre los principales detractores de esta decisión estaba precisamente el Chori, debido a que Centeno era su amigo desde la infancia. Durante los primeros días de agosto de ese año, miembros del grupo criminal se reunieron en el restaurante La Polar de la colonia de San Rafael para planear la ejecución del japonés. En un intento desesperado, aparentemente, el Chori trató de seducir y persuadir a sus colegas para que dejaran vivir a su amigo y sacarles la idea de la mente de que no lo ajusticiaran, pero no lo logró. A partir de este momento se decidió que el Chori quedaría bajo las órdenes de el Elvis. Menos de una semana después, el plan se llevó a cabo. La noche del 10 de agosto, mientras conducía una moto Yamaha color negra por la calle de Constancia, el japonés persiguió durante varios minutos a dos sujetos que viajaban en una motocicleta, al darse cuenta de que su vida corría peligro. Aún no sabía que ellos serían sus asesinos. Después de una intensa cacería por las calles de la colonia Morelos, se adentraron en la unidad habitacional Los Palomares y en el patio de la misma el japonés fue interceptado recibiendo una lluvia de balas, siendo impactado aproximadamente con 10 tiros en toda su humanidad por 2 o 9 milímetros, y yacía tendido en el pavimento. Este suceso ocurrido con el japonés en el 2016 tendría otra trama alternativa que repercute en una reacción en cadena que se desenreda tras la aprehensión de Roberto Mollado Esparza, mejor conocido como el Betito, en 2018, seguido por la misteriosa desaparición de las féminas Karina Itzel Morales y Atsin Molina. Esta última, quien fuera pareja sentimental de El Betito, en 2019 antes de su desaparición, y la detención de Óscar Andrés Flores Ramírez, alias El Lunares, en 2020. Serían estos acontecimientos que colocarían en alerta roja a Ramírez Tiburcio, quien temía ser el próximo en la lista de capturas de las autoridades. La ausencia de El Chori de la esfera pública no pasó desapercibida por mucho tiempo, alimentando un torbellino de especulaciones y rumores. Entre susurros y sombras, se tejía la teoría de que Ramírez Tiburcio podría haber traicionado a sus compinches, convirtiéndose en colaborador e informante de la justicia. Esta conjetura ganó fuerza debido a su conocida hostilidad hacia un cabecilla de la Unión Tepito, tal como lo documenta en su obra El Grupo Chilango, el reportero Antonio Nieto. Las constantes capturas de miembros y cabecillas del Grupo Unión Tepito dio a sospechar que alguien dentro de la organización estaba colaborando con las autoridades en el suministro de información. Esta fuga de brecha abierta de información amenazaría la seguridad interna del mencionado grupo delictivo, lo que llevó a pensar a los principales socios de la banda que Ramírez Tiburcio, alias El Chori, estaría relacionado de algún modo con todo esto. ¿Pero qué llevó a pensar a los jefes de la mafia esta sospecha de traición? Para responder a la pregunta, habría que remontarnos a los orígenes de los primeros inicios de la Unión Tepito y cómo fue su desenvolvimiento para entender el contexto de la larga trama. Pero antes, te recuerdo que si eres fan de las historias delictivas y te gusta este tipo de contenido, entonces estás en el canal correcto. Si eres tan amable, te invito a suscribirte a nuestro canal y dejar tu poderoso like a este video para seguir trayéndote contenido como este. Un hombre al que le decían el abuelo, a quien su compadre Marcos Arturo Beltrán Leiva, alias el Barbas, jefe de jefes y uno de los capos más poderosos de la historia mexicana, y su organización, conocida como los Beltrán Leiva, liderada por los hermanos Beltrán Leiva, Marcos Arturo, Carlos, Alfredo y Héctor, le preguntó con malicia: ¿a poco vas a dejar que la Barbie se meta en tu barrio? En ese instante quedaron marcados no solo los siguientes años en el barrio Bravo, sino en toda la Ciudad de México, la cual quedó a su suerte, echada al aire en forma de pregunta en esa fastuosa mansión del 274 de Peñas,
en la exclusiva zona del Pedregal, unos pocos días antes del 16 de diciembre de 2009, cuando Arturo Beltrán Leiva fue abatido en Cuernavaca por fuerzas especiales de la Marina. Antes de saber la respuesta a la pregunta que había realizado a el abuelo, primero debemos responder otra pregunta: ¿de quién se trata la Barbie? Para los que aún desconocen el conflicto de la historia criminal de México, su nombre real es Edgar Valdez Villarreal. Fue capturado en agosto de 2010 por las autoridades mexicanas y extraditado a los Estados Unidos. Villarreal nació y se crió en suelo norteamericano, en Nuevo Laredo, Texas, pero a finales de la década de los 90 huyó a México para evitar su captura en Estados Unidos. Estando en tierra azteca, el Botas Blancas lo reclutaría cuando lo conoció en Nuevo Laredo, convirtiéndose en pieza clave en la creación de la Federación, donde se unió a los hermanos Beltrán Leiva, socios por ese entonces de Joaquín El Chapo Guzmán, en la Federación de Sinaloa. Rápidamente ascendió en el escalafón debido a sus conexiones en los Estados Unidos. Su capacidad para reclutar policías, militares, alcaldes, gobernadores, etc., era asombrosa. Tenía mucha inteligencia social para persuadir a las personas para que se pongan al servicio de la organización. Durante finales de los 90 y principios de 2000, su amistad con Marcos Arturo Beltrán Leiva, alias El Barbas, fue muy cercana. Tan cercana como lo eran los presuntos traficantes Mario y Alberto Pineda Villa, quienes eran hermanos de María de los Ángeles, ex primera dama de Iguala Guerrero, quien había sido investigada y procesada, junto a su esposo José Luis Abarca, por la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014. Contestando a la pregunta que el Barbas, jefe de jefes, le había realizado a el abuelo, seguidamente, el abuelo aguardó un momento antes de replicar, por lo que la pregunta tenía un filo más cortante, por ende la respuesta no podía ser otra que: con la gente unida, me la muñequita. Bien sabido era que el Barbas y Edgar Valdez Villarreal, la Barbie, traían rencillas de antaño. Según relata extractos del libro de Nieto, por esas fechas, la prensa nacional nada escribía sobre el abuelo, cuyo nombre real es Juan Juárez Orozco, aunque se hacía llamar Jorge Castro Moreno para pasar desapercibido. Esto se sabría mucho tiempo después, según se fue revelando en periódicos como El Heraldo. ¿Por qué motivo se dieron las rencillas entre el Barbas y la Barbie después de haber sido tan amigos íntimos en el pasado y casi iguales? ¿Qué papel importante jugaba el abuelo en todo esto para la creación del grupo Unión Tepito y cómo dio origen a El Chori? Pues principalmente empezando por el hecho de que la Barbie en 2008 dio la orden a sus secuaces a operar para el Chapo Guzmán, mientras le hacía creer a el Barbas que seguía de su lado, aunado a que también se contactó con las autoridades de Estados Unidos para convertirse en informante a cambio de ser liberado de algunos delitos que se le imputaban. La Barbie era una moneda de dos caras, no solo como marido de Priscila, sino también como traficante de sustancias prohibidas. Lo que nadie sabía en su grupo es que Edgar Valdez Villarreal había entrado en comunicación con la DEA y el FBI. Esto indudablemente no lo sabían ni sus jefes, ni sus socios, ni sus secuaces, ni las autoridades a las que seguía pagando sobornos para seguir trabajando con total impunidad. En 2004, la Barbie contactó al Departamento de Justicia de Texas para que desecharan varios cargos en su contra. A cambio, el gobierno estadounidense le pidió ayuda en la captura de Joaquín El Chapo Guzmán y Arturo Beltrán Leiva, pero la Barbie no lo hizo, prefirió comandar ejércitos de sicarios, la fiesta, los artistas y los excesos. Sin embargo, en 2008 cambió de opinión, cuando ocurrió la ruptura de la Federación. Quizá calculando que en esa guerra todos perderían, volvió a contactar al gobierno estadounidense. Otro personaje de la trama, de quien no hemos mencionado, entraría a la escena dentro de la historia al frente de la Unión Tepito, apodado como Pancho Cayagua, quien comenzó 7 años antes, liderando al grupo antes del brutal episodio que acabaría con su vida el 11 de octubre de 2017. Exactamente el 18 de mayo de 2010, en el corazón del Barrio Bravo, considerado como el gran centro neurálgico de la distribución de estupefacientes de la capital, hubo una reunión ideada por los Beltrán Leiva y encabezada por Edgar Valdez Villarreal, la Barbie, que tuvo como objetivo reunir a los principales distribuidores de Tepito para unificarlos en un solo grupo. Si los capos de los estupefacientes tuvieran actas de nacimientos, esta sería oficialmente la fecha del origen de la Unión Tepito. Entre los asistentes a la reunión se encontraban los hermanos Armando Hernández Gómez y Francisco Javier Hernández Gómez, alias Pancho Cayagua y El Ostión, identificados como los principales distribuidores de estupefacientes en el corredor insurgente Zona Rosa. Este par de hermanos fueron los primeros cabecillas de la organización. Desde el inicio de la Unión Tepito se fueron abriendo paso en el mundo del crimen, ejecutando a todas las familias de narcomenudistas de Tepito que no quisieron acatar los nuevos lineamientos del nuevo cártel formado en el Barrio Bravo.
Ahora, el papel fundamental que el abuelo jugaba en toda esta trama, según relata el reportero Antonio Nieto en su mencionado libro, era crear la facción capitalina ante las ambiciones de Edgar Valdés Villarreal la Barbie, y quien buscaba independizarse, expandirse y consolidar su propia organización. Después de saber la reunión secreta que estos últimos sostuvieron, el abuelo no tardó en organizar a los clanes tepiteños sobrantes para unirse contra el capo fuereño, de ahí el nombre. Estableció un grupo auténticamente chilango para hacer frente a las amenazas del nuevo enemigo poderoso que se levantaba. El abuelo organizó a los clanes del Barrio Bravo para no dar el paso al experimentado capo de los Beltrán Leiva, quien también deseaba acceder al aeropuerto más importante del país para enviar estupefacientes a Estados Unidos. Cabe mencionar que Juárez Orozco, alias el abuelo, había sido detenido en Panamá en 2012 y extraditado a Estados Unidos, pero luego, un año después, se supo que estaba libre. Dentro de la organización estaba un sujeto apodado El Betito, quien inicialmente fungía como un gatillero subordinado a el abuelo, quien luego se haría con el control de la unión tras comprar el nombre al hijo del abuelo. Muchos años después, El Betito ordenó un atentado en contra del abuelo, quien fue atacado a tiros a finales de 2020 cerca del aeropuerto capitalino, cuando se encontraba con otras personas, quedando gravemente herido. Con el paso del tiempo, la Unión Tepito se fue consolidando en el mapa criminal a base de extorsiones, cobros de piso y distribución de estupefacientes en bares de la zona rosa, con sus víctimas pagando en moneda de homicidios y desapariciones. Sin embargo, el liderazgo de los hermanos Hernández Gómez no duraría mucho. Su historia estuvo marcada por un ascenso veloz hasta la cumbre de la mafia capitalina y una caída inevitable marcada siempre por muertes propias y ajenas. Con la aprehensión de la Barbie en 2010 y la fractura de los Beltrán Leiva, hubo diferencias entre los grupos de la Unión Tepito que fueron dando lugar a una guerra abierta entre ellos mismos. La primera gran desfragmentación del grupo la protagonizaron por un lado los hermanos Hernández Gómez y por el otro lado los pellejos o malandros de El Betito, que a la postre terminarían desligándose de la Unión y autonombrándose los de la U de Insurgentes. De ahí provino el alias El Betito de la U, cuya sede principal estaba en la colonia Romero Rubio, al oriente de la capital mexicana. Hubo varios hechos remarcables como consecuencia de la pugna y la ley del ojo por ojo que impusieron estos dos grupos de facto. Uno de ellos fue la ejecución de 2 adolescentes en el bar Living. Otro fue el asesinato del primo de un líder de los pellejos en un bar de la Condesa, en venganza por el primer doble homicidio, y el más notorio, que a su vez actuó como un rompeaguas para los de Tepito, fue el secuestro de 13 jóvenes en el bar Heaven. En 2016, un año antes de su muerte, Pancho Cayagua fue detenido por su relación con al menos 6 investigaciones por los delitos de homicidio, venta de estupefacientes al menudeo y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, pero un juez lo absolvió por falta de pruebas. También lo detuvieron en 2013 por el caso Heaven y aportó información de los responsables. Él y su hermano siempre le dijeron a la policía que se dedicaban a la venta de zapatos. Ambos llegaron a tener pactos con agentes federales. A raíz de lo ocurrido en el bar Heaven y la consecuente ruptura de la unión, Pancho Cayagua se vio obligado a abandonar su zona de confort en Tepito. Se sabe que primero huyó al norte del país y luego se asentó un tiempo en Cancún. En estas circunstancias se tuvo que aliar con El Betito, uno de sus subordinados, sin prever que éste tomaría ventaja de la precaria situación de la Unión para imponerse y apoderarse de los aliados que tenía Pancho Cayagua en las diferentes corporaciones policíacas y de sus narcotiendas. A finales de 2015, las diferencias entre Pancho Cayagua y El Betito provocaron una guerra interna por el liderazgo de la organización y el control del corredor de Avenida Insurgentes. La confrontación dejó decenas de muertos de los dos bandos que se había desfragmentado. Sin embargo, al parecer al Betito nunca le bastó su parte del pastel, y en octubre de 2017 mandó asesinar a su antiguo jefe y socio, engañándolo con una llamada telefónica aparentemente inofensiva. Aquí es cuando entra en escena el Chori al margen de la empresa que lideraba junto a El Betito. Entre los aspectos que David Fuentes, coautor del libro Narco CDMX, El monstruo que nadie quiere ver, considera como reflejo de las inconclusas labores de las fuerzas capitalinas para mermar a grupos como la Unión Tepito y ausencia de operativos en contra de su estructura financiera. Pero ¿cuándo las autoridades han revelado que tal empresa sirve de fachada para lavar dinero de la Unión Tepito? ¿O cuándo han dicho quiénes son los contadores de este grupo que administran sus recursos y les indican cómo invertirlos? Simplemente no hay registro, o no les interesa combatirlo, o simplemente no saben cómo hacerlo. En investigaciones previas, fuentes han tenido acceso a cuadernillos de trabajo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México e incluso de la Fiscalía General de la República.
En ellos, las autoridades han identificado los predios que la Unión Tepito se ha apropiado mediante el despojo, así como los locales comerciales, complejos habitacionales, gasolineras y casas de cambio que tienen bajo su control. Sin embargo, ninguna propiedad ha sido cateada ni se ha monitoreado su flujo financiero. A partir de estos elementos, es que se presume la hipótesis de que el Chori fue traicionado para que el resto de jefes se pueda continuar liderando la empresa a cambio de entregar 3 piezas importantes. A la detención del Chori se sumó la de Sergio Iván N., conocido como el M24 o el Monstruo de la Unión, y la de José Mauricio N., alias el Tomate, ambos identificados como 2 miembros de relevancia para la Unión Tepito. La primera de ellas, la del M24, se registró durante la tarde del 22 de marzo de 2024, luego de que agentes de la Policía de Investigación realizaron una orden de cateo en la colonia Nueva Atzacoalco, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Luego a Sergio Iván N., quien es identificado como presunto líder de los Orejones, célula criminal de la Unión Tepito al que se le atribuyen delitos como extorsión y homicidios en la demarcación ya referida. Por su parte, José Mauricio N. fue aprehendido durante la madrugada del 23 de marzo en la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc, señalado por las autoridades como líder de la Unión Tepito e integrante del círculo cercano a Óscar Andrés Flores Ramírez, el Lunares, ex líder de la organización criminal, además de ser vinculado a la balacera ocurrida el 14 de septiembre de 2018 en la Plaza Garibaldi, misma que dejó un saldo de 6 muertos y 7 heridos. Después de analizar a fondo toda la trama del origen del grupo Unión Tepito y la captura de El Chori, al día de hoy la Unión Tepito se sigue reestructurando y continúan operando bajo las sombras, esta vez con una nueva administración que promete no dejar el poder y llegar a lo más alto de la esfera social en la política mexicana. El gobierno federal no parece tener importancia en ejercer su desarticulación, pues se presume que la Unión es la señalada en financiar las campañas electorales de figuras políticas que hoy están en la tutela del poder dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. México navega sin rumbo fijo bajo la dirección de la mano negra y operando con total corrupción, y nadie hace nada por revertir la situación para un futuro más próspero para la nación azteca. Solo toca esperar que la gran providencia algún día se levante y limpie la nación de tanta desidia y desigualdad social. Gracias por acompañarnos una vez más en esta apasionante travesía conociendo la historia de El Chori y el origen de Grupo Unión Tepito. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar cuál es tu parte favorita de esta historia y recuerda compartir el video con tus amigos y, por supuesto, mantenerte atento para más contenido como este. Queremos saber tu opinión sobre el video. Hasta la próxima.